En el siglo XVII, el arte del barroco es el símbolo de poder de la nobleza y el clero. Los grandes edificios donde se reproducen las nuevas corrientes artísticas son pues palacios e iglesias, símbolos de poder. Aunque existen diferencias nacionales, la arquitectura, que es donde se inspira el resto de las artes decorativas, se caracteriza por la exuberancia de las formas. Las fachadas están repletas de guirnaldas, hornacinas, salientes, cornisas onduladas y columnas salomónicas. El mueble italiano, estrechamente ligado a las instrucciones arquitectónicas y decorativas de los maestros Pietro de Cortana, Bernini y Borromini, acaba convirtiéndose más en obra escultórica que de ebanistería, en lo que lo importante no es el uso al que está destinado, sino el efecto escenográfico que provoca. La demanda de los muebles que deben realizar los ebanistas de la época son fundamentalmente grandes mesas, cómodas, consolas, sillones, sillas, marcos y gueridones. Se caracterizan fundamentalmente por una fuerte plasticidad, con el empleo de líneas curvas y quebradas, por una amplia utilización del color, de los dorados y de la talla, con motivos decorativos que van desde las formas vegetales, como guirnaldas, hojas y flores, hasta composiciones de fruta y de objetos, naturalezas muertas, pasando por conchas, seres fantásticos como angelitos y tritones, representaciones humanas que llegan a ser utilizados como parte estructural del mueble, fantasía desbordante en el diseño. Los más representativos artistas de la construcción de estos muebles son Andrea Brustolón y Francesco Pianta en Lombardía, Andrea Fantoni, Filippo y Domenico Parodi en Génova, y Leonardo van der Wijn en Florencia. En Italia, mientras se producen obras de gran monumentalidad con grandes tallas, de gran fantasía decorativa, en los muebles de uso se siguen utilizando los modelos y estilos precedentes, pero adaptados a la nueva sensibilidad mediante la superposición de una abundante decoración y con una ampliación en las proporciones y medidas. Los muebles de uso cotidiano se presentan con más diferencias regionales que los muebles de lujo. Por ejemplo, en la producción piamontesa se generalizan en mesas y consolas, las típicas patas torneadas en forma de balustre, mientras que las credencias y armarios tienen sus puertas y paneles decorados con gran profusión de molduras. En Venecia predomina el uso del nogal, las patas pueden ser caladas, las mesas o torneadas. Son interesantes los muebles lacrados tan de moda en el siglo XVIII y los pintados cuyo motivo más difundido es la imitación del mármol. En Liguria, más concretamente Génova, se desarrolla una notable producción de trabajos en talla y muy expresivos. Aparecen los denominados muebles bambocci, credencias y cómodas, cuya decoración está constituida por pequeñas figuras superpuestas que pueden medir unos centímetros o ser más altas hasta adoptar una función de cariátides. Los armarios son copias casi exactas de elementos estructurales típicos de la arquitectura. El mueble lombardo está influenciado por Venecia tanto en su topología como en formas. Los muebles más característicos son la credencia con o sin tablero abatible, con unas típicas cornisas oscuras y la mesa con patas en formas de lira. Pero en las consolas es donde se desarrolla el nuevo espíritu barroco gracias al arte de Andrea Fantoni. El mueble toscano no presenta unas características definidas que lo diferencien del resto de estilos italianos, excepto las obras de Giovanni Battista Poggini, quien produce espléndidos aparadores de ébano con apliques de bronce y taracea de piedras semipreciosas, marfil y plata. En la zona de Parma y Piacenza es donde se encuentran los mejores ejemplos de los muebles barrocos, con una exquisita decoración a base de elementos tallados de vegetales, columnas helicoidales o pináculos en forma de jarrón. En Roma, considerada como la cuna del barroco, el estilo encentra sus sitios con la elaboración de muebles a escultura, como las consolas soportadas sobre una base con una figura alegórica esculpida. Hay que mencionar también los muebles pintados con la técnica de Tremblay, imitando el mármol, y aparadores con sus cuarterones pintados. En la Italia española, Nápoles y Palermo,
El barroco se expresa sobre todo en los muebles de lujo, siguiendo la influencia del resto del territorio. La talla sobre todo se diferencia por el gusto del dorado. En los espejos, en líneas generales, su decoración está realizada a base del tallado de la madera, recreando flores, hojas y querubines. Casi toda la superficie está esculpida tanto en policromía como en dorado. Las mesas son muebles que presentan un gran desarrollo, abatibles, extensibles, patas en forma de lira, de un solo pie, verdaderas esculturas que sostienen el tablero y que a veces son de taracea en piedras duras. La credencia o aparador es mueble de servicio cuyos ejemplares más interesantes se encuentran en la Toscana. Puede tener un solo cuerpo cerrado por cajones o portezuelas. La consola nace como mesa de pared, para ser utilizada en raras ocasiones. Por eso acaba siendo un mueble de adorno representando una rica decoración para ser admirada por visitantes o invitados.